Bien, chicos, nuevamente a conectarse. Empezamos la segunda sesión. Que vayan conectándose todos y podamos continuar con el avance de los contratos, que es un tema bastante importante y que tienen que conocer de manera lo más cabal posible. Voy a estar compartiendo el material para continuar. A efectos de que todos vayan conectándose. Bien, habíamos quedado acá, que todos ingresen. Bien, mientras se conectan todos, a los que ya están en línea y me están escuchando, por favor, tomen muy en cuenta efectos de evaluación, tomen muy en cuenta de que los requisitos son una cosa, las características son otra cosa distinta y los elementos que vamos a conocer son totalmente distintos. ¿Ya? Doctor, Totalmente. Adelante. solo hay un punto sobre las características, lo que yo entendí de onerosos, Ajá. es que ambos buscan el lucro, ¿no? ¿Eso se refiere? No, no necesariamente. El carácter oneroso se refiere a que ya no hay esclavitud, trabajo gratuito, que toda tarea, todo trabajo que vaya a desempeñar el trabajador debe ser remunerado. A eso se refiere el carácter gratuito o el carácter oneroso. Es decir, día trabajado, día pagado. ¿Ya? El trabajador no necesariamente busca lucrar, ¿no? No es el sentido, digamos, del pago de salario o remuneración económica. El trabajador cobra por el trabajo que ha desempeñado y fruto de ese trabajo desempeñado se constituyen sus ingresos económicos para satisfacer y cumplir las obligaciones y las necesidades de él y de su familia. Por eso, por eso la Constitución Política del Estado, en su artículo 46, párrafo 1 y 2, establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, con estabilidad laboral, con una remuneración justa y equitativa que le garantice para sí y para su familia una existencia digna, ¿cierto? Está determinando el por qué debe cobrar por los servicios que presta el trabajador y el para qué lo va a utilizar. Garantizar una subsistencia digna para él y para su familia. El empleador se beneficia con los servicios o el trabajo del trabajador, ¿sí? Y lo hace como un medio más para buscar en el ámbito empresarial comercial lucro. Esa es la explicación correcta, ¿cierto? Los recursos humanos son un elemento material más de una empresa, ¿cierto? Porque ustedes bien saben, no sé si los de derecho ya han llevado comercial. ¿Han llevado ya comercial? Todavía. Estamos llevando todo. Veo muy bien. Entonces, no sé si han llegado al tema de la empresa mercantil. La empresa mercantil se Sí. define como aquella organización o unidad económica que está compuesta por dos elementos, elementos materiales y elementos inmateriales. Los recursos humanos están dentro de los elementos materiales, como la infraestructura, activos, muebles, mobiliario, vehículos. La conjunción de los elementos materiales e inmateriales le dan al empresario, le dan a la empresa la potestad de realizar actividades comerciales mediante la producción y el intercambio de bienes y servicios. ¿Con qué fin? Con fines de lucro, ¿cierto? Como unidad económica, como unidad empresarial.
Pero en el tema del carácter oneroso, no necesariamente se tiene que traducir como los fines de lucro del trabajador. El precepto constitucional que les acabo de mencionar básicamente busca garantizar una vida y un bienestar digno para el trabajador y para toda su familia. ¿Listo? Gracias, doctor. Ok. No se queden con ninguna duda, chicos. No. Saben ustedes que si bien tenemos que avanzar, me interesa que cada tema esté entendido, esté comprendido. Bien, estamos ya con la mayoría de los asistentes. Por favor, pongan mucha atención. ¿Cómo determinamos, y digo determinamos de manera conjunta, tanto los empresarios, los abogados, las autoridades administrativas, las autoridades judiciales y hasta las constitucionales, la existencia o no de una relación laboral? Los parámetros que tomamos para poder dilucidar y determinar si en determinada presunta relación de trabajo existe o no existe una verdadera relación o contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Lo hacemos mediante estos elementos que ustedes están viendo. Para considerar y determinar que existe relación laboral o contrato de trabajo, debe concurrir en primera instancia el elemento de la dependencia o subordinación. La doctrina laboral y la norma establece que el trabajador se encuentra subordinado en la jornada laboral al empleador. Es decir, desde el momento que llega a su trabajo, se encuentra bajo la tuición, bajo las órdenes del empleador o la empresa. Sabe qué es lo que debe hacer. Debe recibir instrucciones, debe recibir capacitación, debe ser convocado para entrenamientos, todo lo demás, sí. ¿Bajo la dependencia de quién? Del empleador. De ahí que se dice que la jornada ordinaria laboral establecida en materia de trabajo, ¿sí? El empleador es el jefe del trabajador. La autonomía, el libre movimiento del trabajador se limita en función a la jornada laboral que debe cumplir a favor del empleador. Está subordinado, es su dependiente, por eso se llama. ¿Usted está bajo dependencia laboral o es independiente? Es decir, ¿usted trabaja para alguien o trabaja por su cuenta propia? Ah, si trabajo, soy asalariado, soy un trabajador dependiente, dependo de algo, de alguien. Ese es el elemento de la dependencia o subordinación. Gran elemento para determinar si existe o no relación laboral. Segundo gran elemento, ¿sí? Y voy a ponderar unos cuantos puntos a cualquiera de los participantes. Tengo 63, 64 participantes. Que me diga qué elemento más podría entrar entre estos cuatro, porque he eliminado uno y les voy a decir por qué. Ya, más adelante. Vayan viendo y vayan pensando. Primer elemento, debe haber dependencia y subordinación. El trabajador está subordinado, es dependiente del empleador en lo que respecta a la jornada laboral. Perfecto. Segundo elemento, la prestación personal, llamada también elemento de exclusividad. Cuando a mí me contratan para realizar o prestar un determinado servicio, quien debe ir a cumplir ese trabajo, ese servicio, ¿soy yo o puedo mandar a cualquier persona cuando no quiera ir? Le digo a mi... Es el empleado. Exactamente. Es el empleado. El empleado. Yo debo ir, ¿cierto? Yo debo ir porque yo he sido contratado. Por tanto,
el elemento de exclusividad o prestación personal se refiere a qué? A que la persona que ha contratado es la obligada a cumplir las tareas y los servicios para los cuales ha sido contratado. Prestación personal o elemento de exclusividad. Silvia, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En caso de que en ese ejemplo que usted está dando ahorita, existe lo que es cuando manda un reemplazo. Se puede, ¿no es cierto? Porque En determinadas es tareas y en determinadas empresas, sí. ya. Dependiendo ¿Y esto mucho. solamente es en el público o en el privado? En el público, difícil. No debiera. ¿Por qué? Porque la 1178, mejor dicho, la ley 1178, la famosa ley SAFCO, ¿ya? Del Sistema de Administración y Fiscalización de Control Gubernamental para las Entidades Públicas, prohíbe de manera categórica que un funcionario, porque así los denomina, ¿cierto? Que un funcionario mande reemplazo o reemplazante para ejercer alguna función. Por eso es que la función pública tiene normativa de permisos especiales por diferentes circunstancias. Ahora, en ciertas empresas, especialmente de prestación de servicios educativos, algunas permiten que se mande un reemplazo. Magisterio, ejemplo, puede mandar un reemplazo debidamente acreditado y aprobado por el empleador. Pero en la mayoría y especialmente en el sector privado y que se encuentre bajo la Ley General del Trabajo, salvadas excepciones. Y les voy a decir por qué. Porque si el mandar reemplazos fuera frecuente, estamos rompiendo el elemento de la exclusividad y la prestación personal. Les voy a decir por qué cuando terminemos estos 4 elementos. ¿Por qué es peligroso? ¿Ya? ¿Por qué es peligroso? Ana María, adelante. Doctor, como usted dice, en ciertos sectores se permite. En el sector salud, por ejemplo, a nosotros nos dan contratos eventuales. Y es cuando directamente el que tiene el trabajo fijo entra en vacaciones o pide una licencia por salud. Y estos contratos que se nos dan son eventuales y generalmente limitados en tiempo, 3 meses, no mayor de eso. Así es. Y no necesariamente, se los conceptúa en ese ejemplo que hace Ana María, no necesariamente se puede hablar de reemplazo, sino que aquellos trabajadores de planta que tienen ítem, ¿cierto? Lógicamente tienen el derecho a sacar vacación, bajas médicas, maternidad o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor. Entonces, en uso de esos derechos, estos trabajadores, especialmente del sector salud, ya sean seguridad social o salud pública, sacan su vacación y la institución, y en su caso incluso, fíjense esto que ocurre en la realidad, lo correcto debiera ser que yo, trabajador, pida mi vacación, me la aprueben y sepa de cuándo a cuándo voy a descansar. Y la institución se encargue de buscar a quien vaya a suplir mi cargo, mis funciones. Les hacen un contrato eventual. Por eso digo yo, no es un simple reemplazo. Es otra relación laboral que esta persona de manera eventual va a cumplir, ¿cierto? Mientras dure la vacación, mientras dure la baja médica o el descanso prenatal o postnatal. Es otro contrato. Y son periódicos, ¿no ve? 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Quién es la parte que debería de buscar a ese personal eventual para cubrir vacaciones, para cubrir bajas médicas? ¿La institución Ministerio, o el mismo no, trabajador? Ministerio de Salud, doctor. Fíjense que en otras instituciones, no voy a decir el nombre, yo, Osman Orellana, solicito vacación y me dicen, perfecto, se le va a dar, pero búsquese usted quién le va a reemplazar. Y nosotros le vamos a dar el memorándum de carácter eventual. ¿Qué tal? ¿Es correcto aquello? No.
No es No. correcto, pero se da. Entonces yo, si quiero descansar en el periodo que me han aprobado, me tengo que buscar a alguien de la misma profesión, alguien que esté sin trabajo y decirle, mira, estoy saliendo de vacación y necesitan un personal eventual mientras dure mi vacación. ¿Puedes ir tú? Ah, excelente. Ah, ya, esta persona va a venir, aquí está su currículum. Ah, perfecto, analiza. Ah, ya, aquí está el memo, por 60 días que está sacando o por un mes. ¿Cierto? Y eso está mal, porque es la institución quien debe tener un cardex de personal que pueda cubrir puestos de manera eventual. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué es peligroso romper el principio de la prestación personal o exclusividad. Bien, ahora, tercer elemento, la remuneración. Innegablemente, para yo hablar de que existe una relación laboral, debe haber pues remuneración, salario, sueldo, retribución económica, como ustedes le puedan llamar, ¿cierto? Porque una de las características del contrato de trabajo es la onerosidad. No hay trabajo gratuito, ya no hay esclavitud, ya no hay la servidumbre laboral, ¿cierto? Esos periodos, esas épocas las hemos pasado. Entonces debe concurrir una remuneración, pago de salarios, retribución económica. Ajeneidad. La ajeneidad es un elemento que me dice que debo trabajar para alguien, va de la mano de la dependencia o subordinación. Es decir, debo trabajar por cuenta ajena, debo trabajar para alguien ajeno. Porque si trabajara por cuenta propia, estaría hablando de ser un profesional independiente o un trabajador independiente. Y si soy independiente, ya rompo automáticamente el primer elemento de la dependencia. ¿Cierto? Bien. 5 elementos eran hasta hace poco. ¿Quién me dice cuál es el elemento que faltaría acá para hablar de un contrato de trabajo o de Doctor, Onerosidad. Onerosidad, el doctor. consentimiento, onerosidad, consentimiento, Doctor. ¿qué más? El tiempo, Tiempo, Voluntariedad. voluntariedad, ¿qué más? ¿Alguien más decía algo? Onerosidad, doctor. Habló algo de Onerosidad. A onerosidad. ver, vayamos. La onerosidad, que lo han dicho dos personas, ¿es un requisito, es una característica o es un elemento? una característica. Una característica. Es un elemento. La Una onerosidad, Característica una doctor. característica. Ojo, escúchenme, hoy es 3 de septiembre, les estoy recalcando cuidado en el examen. Una cosa son los requisitos, otra las características y otra los elementos que estamos viendo ahora. Cuidado que en el examen, como dice el chavo, se chispotee. ¿No ve? Muy bien, la onerosidad es una característica, por tanto, no puede ser un elemento. La voluntariedad, el consentimiento, es un requisito, una característica o un elemento. Características. Un requisito. Un requisito. Requisito, doctor. Requisitos. Muy bien, es un requisito. Por tanto, no puede ser característica y tampoco puede ser elemento. Hagamos mentalmente el ejercicio de plasmar la relación empleador-trabajador. Me interesa mucho que manejen de manera perfecta este tema. Voy a utilizar la pizarra. ¿Ya? A ver, aquí está uno de los sujetos. Vamos a dibujar de la manera que mejor podamos. Ahí. Y aquí está el otro sujeto. Creo que estoy dibujando bien. ¿Cierto? Uno de estos lleva la palabra E y uno de estos lleva la palabra T. E de empleador, T de trabajador. Cuando hablamos de contratos de trabajo, hablamos de un acuerdo de partes por el cual se consolida y se celebra un contrato. Un contrato es una relación, un vínculo jurídico, ¿cierto?, entre el empleador y el trabajador. Este señor le presta servicios a este, ¿cierto? Prestación. Y este señor, en retribución, ¿qué hace? Le paga.
ya sea que en dólares o ya sea en bolivianos. ¿Estamos claros? Bien. Sí, Perfecto. doctor. Este señor es dependiente de este otro que se llama empleador, ¿cierto? Cierto. Está subordinado a sus órdenes, a sus instrucciones, al trabajo que debe de hacer. Como este señor ha sido contratado, este señor personalmente debe de ir a la empresa a trabajar. Muy pocas veces, excepcionalmente, si permiten políticas institucionales, va a mandar reemplazo, prestación personal. Este señor empresa o empleador le va a pagar una remuneración por estos servicios. A ese se llama el elemento de la remuneración del salario o el sueldo. Este señor no trabaja por cuenta propia. Este señor trabaja para esta empresa, ¿cierto? Ese es el elemento de la ajeneidad. Aquí falta un elemento más. ¿Cuál será? Las horas de trabajo, Tiempo. doctor. Ah, muy Doctor, bien. ¿Quién me ha dicho las horas de trabajo? Y yo, doctor Gabriela. Gabriela. Esas horas de trabajo se llaman horario de trabajo o jornada laboral. Nada laboral. Jornada laboral. ¿Sí o no? Muy bien. Excelente. Entonces, volvamos a nuestra diapositiva. ¿Por qué le he sacado de aquí el elemento de la jornada laboral? Que sí era un elemento más de la relación laboral. Eran 5. La dependencia o subordinación, la prestación personal, la jornada laboral, la remuneración y la ajeneidad. Y ojo, estos elementos, chicos, deben tener 2 características. Deben ser permanentes y deben ser habituales. ¿Ya? En el tiempo. Deben ser permanentes en el tiempo y deben ser habituales en el tiempo. Es decir, cada que trabajo siempre recibo órdenes. Prestación personal, siempre voy a trabajar, excepto cuando me enfermo, pido vacación o baja médica. Remuneración, siempre me pagan mi sueldo, ya sea de manera diaria, que se llama jornal, semanal, quincenal o mensual. Habitualmente me pagan. Y ajeneidad, siempre trabajo para alguien. ¿Listo? Deben ser habituales y deben ser permanentes. Y estaba por acá detrás de la prestación personal la jornada laboral. Siempre cumplo un horario de trabajo. Habitual, de 8 a 12, de 2 a 6, o de 8 y media a 12 y de 2 a 6 y media. Habitual. ¿Por qué se ha quitado como elemento del contrato de trabajo el elemento de la jornada u horario de trabajo? Porque el Tribunal Constitucional hace poco tiempo ha determinado que en los juicios laborales donde se demanda la existencia de relación laboral y en consecuencia el pago de beneficios sociales, ¿ya? A veces la empresa me pone un horario, los famosos turnos. ¿Listo? Los famosos turnos. A veces me pone un horario diurno, a veces un nocturno y hasta fines de semana. Lo que en el sector salud se hace mucho. Rotación de turnos. ¿Cierto? Fines de semana, feriados, días, noches. Entonces, el Tribunal Constitucional ha modulado y ha dicho, si tenemos el elemento de la dependencia y nos está diciendo que el trabajador está sujeto al empleador durante la jornada que le fijé, sería pues excesivo y reiterativo hablar de jornada laboral. ¿Ya? Y si además hablamos de la exclusividad y prestación personal y el trabajador es quien va y cumple, ¿en qué periodo cumple? En su jornada laboral. ¿Y por qué le paga pues el empleador por los servicios prestados en una determinada jornada? Y la jornada está en la Ley General del Trabajo y establece 8 horas para varones y 7 horas para mujeres. Es decir, 48 horas semanales para los trabajadores varones y 40 horas semanales para las trabajadoras mujeres. Entonces, no podemos hablar de forma discrecional de la jornada laboral, dice el Tribunal Constitucional, porque se sobreentiende que existiendo estos 4 elementos, implícitamente ya está la jornada laboral. ¿Qué tal ese razonamiento e interpretación? De ahí que dice, no será necesario considerar la permanente y habitualidad de una jornada laboral para reconocer si existe o no existe una verdadera relación laboral.
Y es ahí donde ya implícitamente el Tribunal Constitucional delinea mediante línea jurisprudencial que la jornada laboral implícitamente ya está reconocida como un elemento de los contratos de trabajo. ¿Cierto? Ese es el motivo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos elementos? Y ahí vamos a disgregar ahora la utilidad y el fin. A ver, primero les voy a dar un ejemplo yo, por favor vayan pensando. Resulta que el grupo folclórico Los Carcas, fuera de los hermanos que son propietarios del grupo, llamemos así, tiene también personas que colaboran o participan o son parte del grupo, ya que todos los conocen. Podremos decir que el Chinito, el Melenudito y hay uno más, ¿tienen alguna relación laboral con el grupo Los Carcas o también son parte propia de ese grupo? Tendrían que ser parte laboral del grupo, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué creemos Doctor, eso? Porque no yo es, digo, o sea, no es boliviano. A ver, vamos a ir por orden. Gabriela, ¿por qué decías? doctor, yo digo que es una relación laboral porque, como sabemos, son hermanos los Carcas y estas personas que usted ha nombrado son contratados por el grupo, es decir, que reciben, digamos, un pago por lo que hacen. Por Ya, eso es que se llama una relación laboral. perfecto. Silvia, ¿qué nos decía? Que tienen una relación laboral porque no son nacionales, o sea, no son de Bolivia y han tenido que tener algún acuerdo o algún contrato, algo así, porque Ya, no son bolivianos. perfecto. ¿Quién más participaba? Estaba Ana María, adelante. Después Andrés. Doctor, yo creo que son parte del grupo, son Ya. integrantes y que, bueno, todos los beneficios que tengan los administran todos o se reparten entre todos. Ok, o sea que trabajan por cuenta propia según tu criterio. Sí, doctor. Ok, Andrés, ¿qué decía? Después Jacqueline, que ha levantado la mano. Sí, yo igual pienso que igual es una relación laboral, entendiendo lo siguiente, nuestro ex alcalde, que es conocido como El el Cholango. Cholango, si no me equivoco, igual era parte de los Carcas, en realidad era parte de los Carcas que iniciales, si vale el término, y después él se fue, ¿no? Pero los Carcas como marca de grupo musical se siguió manteniendo, ¿no? Ya, Entonces, por esa razón yo considero de que es un contrato, perdón, es una relación hay una laboral. relación laboral. Perfecto. Jacqueline, adelante. Sí, doctor, yo también pienso que es una relación laboral porque, como dijo Andrés, hay varios integrantes que se salen y tienen que suplir esos, entonces yo creo que les hacen algún contrato o algo. Bien, Y bueno, el chinito como ya es antiguo, pero igual le han debido hacer un contrato. Eso es una relación laboral, doctor. bien. Analizaremos ahora para que ustedes puedan aprender y conocer cómo se determina si existe o no una relación laboral. Solo como ejemplo, porque desconocemos cuál es el trato que tiene, ¿no? Asumamos que el chinito se va a ir del grupo y solicita que el grupo Los Carcas, los hermanos Hermosa, le paguen sus beneficios sociales. A buenas no le pagan y el chinito inicia una demanda judicial por pago de beneficios sociales, aduciendo lo que la mayoría de ustedes dice, a excepción de uno o dos, que ha habido un contrato laboral. ¿Qué hacen los jueces chicos? Agarran estos cuatro e implícitamente el quinto elemento más de la jornada laboral y hacen este ejercicio. Vamos a hacerlo en la pizarra. Bien. Dicen los chinitos, ¿no? Los chinitos, o mejor dicho, los jueces, como demanda fruto de la demanda del chinito, agarran y dicen, bien, veremos si ha habido o no ha habido una relación laboral. ¿Listo? Bien. Agarran
Y dicen primer elemento. Primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el primer elemento? La subordinación, Dependencia, doctor. subordinación. Prestación, La dependencia. subordinación o dependencia. Dependencia. Doctor, una pregunta. Sí. A ¿Es ver. igual subordinación o ¿se puede también subordinación jurídica? No, subordinación nada más. Subordinación Nada más. laboral o dependencia laboral. ¿Ya? Ya, doctor. Ok. Entonces, primer elemento dice, ¿no? Y dice, ¿existe subordinación? ¿Cuál es la respuesta? Dice. Asumamos que no firmaron ningún contrato de trabajo escrito, lo invitaron, él fue. ¿Cierto? A ver, dependía de los carcas, estaba sujeto a los carcas, ellos le daban las instrucciones o era él quien tenía el talento. Era quien Respuesta, Él tenía el talento. perfecto. Entonces no había subordinación. subordinación. Ya, perfecto. No había subordinación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el segundo elemento? Prestación personal. Prestación personal. Personal. Prestación personal. Muy bien. El juez agarra y dice, ¿había prestación personal? O sea, sí o sí, él tenía que ir o lo cubría o lo podía cubrir otro en su lugar cuando él no podía, se enfermaba. Es personal. Es Tenía personal. que ir, doctor. Él tenía que ir. Él tenía que ir. Perfecto. Entonces le damos aquí. ¿Ya? ¿Cuál es el tercer elemento? Remuneración. 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 El juez dice, ¿le pagaban una remuneración habitual o ganaban por evento? Cuando había trabajo le daban, o había presentación o no había presentación, el chinito ganaba. Por evento. Por eventos. Por evento. Por evento. O sea que si no había evento no ganaba y si había evento sí ganaba. Sí. Entonces, ¿había una remuneración habitual o no habitual? Habitual. No No habitual. Perfecto. ¿Sí? Cuarto elemento. Ajeneidad. ¿Trabajaba por cuenta ajena o trabajaba para los carcas? Para los Para los carcas. Trabajaba para los carcas. Perfecto. Quinto elemento. Jornada laboral. Perfecto. Ah, ¿Había una jornada laboral? Sí. ¿Cumplía No, un contrato de trabajo? No, doctor. no, doctor. Más bien cumplía un horario de trabajo, digo. No. No, No, doctor. Actual. eventual. no había evento. De acuerdo al evento. Adelante, adelante. Doctor, yo creo que tendrían que haber quedado ellos los días de ensayo. Ya. Y me imagino que los días de ensayo deben ser ciertos días, sí o sí haya o no haya un evento, y Ya. sí o sí tenían que haber ido, digamos, al ensayo. O sea, ese es mi punto de ¿Ya? Pongámosle sí que estos grupos cumplen una jornada de ensayos. ¿Ya? Muy vista. bien. Cumplen, doctor, cumplen. Ya. ¿Cuántas X tenemos? 2. Dos. Acá está la fórmula. El momento que haciendo este análisis de los elementos de trabajo, todos los elementos cumplan con un OK, hay relación laboral. ¿Sí? Asumamos que en el ejemplo del chinito teníamos la información fidedigna y decíamos, ¿existe subordinación? Sí. No. Perfecto. ¿Existe prestación personal? Sí. Si todo era así, hay relación laboral. Pero ante la sola existencia de un no, porque aquí en la prestación personal, digamos, sí, cuando se enfermaba mandaba un reemplazo o los carcas ponían uno. Ah, ya, entonces no era tan personal. Basta que haya una X o más,
se pone en duda la relación laboral. ¿Me dejo entender? Para determinar la existencia pura y simple de una relación laboral, todo esto tiene que ser sí. Asumamos que hablamos con el chinito, conocemos su demanda y dice sí, yo he sido contratado de manera verbal por Gonzalo Hermosa. Perfecto. Ellos me daban las instrucciones, me daban el horario de ensayos, haya o no haya eventos, me pagaban mi salario porque yo gano un salario, ¿no? Entonces era habitual y permanente. Entonces la pregunta será, ¿existía subordinación? Sí. Sí. ¿Sí o sí tenía que ir? Sí. Sí. ¿Le pagaban una remuneración permanente y habitual? Sí. Sí. ¿Trabajaba entonces por cuenta ajena? Porque si había subordinación, ¿era cuenta ajena? Sí. ¿Cumplía una jornada? Sí, la jornada de los ensayos. ¿Tiene derecho a beneficios sociales? Sí. Sí. Sí tiene. Pero ante la sola duda o inexistencia de uno de estos elementos, la disposición del juez puede ser: no existe relación laboral, toda vez que la relación contractual que mantenía este músico con el grupo Los Carcas lo hacía por cuenta propia. Y cuando no podía asistir, mandaba a un reemplazo, por tanto rompió el principio de exclusividad. La remuneración estaba sujeto a la existencia de eventos o no, ¿sí? Y no había una jornada laboral habitual, se reunían cada que contrataban un evento para poder actualizarse. La pregunta va a ser, ¿había una relación laboral? No. No. ¿Tiene derecho a los beneficios sociales? No. 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 Listo, ustedes lo han dicho. Ese es el razonamiento que asumen los tribunales de justicia y también un poco el Ministerio de Trabajo y el Tribunal Constitucional. Para eso sirven estos elementos, chicos. Para eso sirve. Los requisitos me sirven para velar la eficacia y legalidad del contrato. Debo cumplir con los requisitos. Las características me sirven para diseñar los contratos. Debe ser consensual, debe haber bilateral, debe ser oneroso, conmutativo y de trato subsidiario. Y los elementos me sirven para determinar la inexistencia o existencia de un verdadero contrato de trabajo o relación laboral. De ahí que quiero que hagan esa correcta diferenciación. Una cosa son los requisitos, una cosa las características y otra distinta son los elementos de trabajo. Y cada uno tiene su función específica. ¿Estamos? Miren, y hemos llegado Sí, doctor. cabalmente a la segunda sesión. Estamos a 1 minuto. Por favor, yo voy a subir el material hasta más tarde o el día de mañana. ¿Quieren repasar? Háganlo, chicos. Nos vemos el día martes para ya entrar de fondo a la suscripción de los contratos y conocer los tipos de contratos, indefinidos, a plazo fijos, de obra eventual, de servicio, uno por uno, con cada característica. ¿Estamos? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, nos vemos el día martes entonces. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Luego, doctor.